¿no? Porque eso ocurre generalmente acá, arriba. Ahora, si el imán empieza a moverse porque a lo mejor el núcleo de la Tierra, ¿quién sabe? O sea, se desencaja o le pasa algo extraño y eso se empieza a rotar internamente, entonces este imán le puede pasar cualquier cosa. No quiero entrar en detalles de eso porque yo no soy especialista en eso, pero digamos que si es un imán así, yo digo que una forma de que los polos sur y norte magnéticos cambien es que la orientación de este imán cambie. La única forma será que algo pase en el núcleo de la Tierra, que es el que contiene las corrientes que originan el campo magnético que observamos. Entonces algo debe ocurrir en el núcleo de la Tierra para que haya ese cambio tan brusco, pero ciertamente hay mucha gente que está diciendo que puede ocurrir. Bueno, hay una infinidad de aplicaciones de lo que nosotros hemos visto, de fuerza magnética y de fuerza eléctrica también. De hecho, yo en la clase de ayer les dije que la suma de la fuerza eléctrica sobre una partícula más la fuerza magnética sobre esa partícula, por favor les pido silencio a los señores, la suma de esas dos fuerzas es lo que se llama la fuerza de Lorentz. Y yo puedo hacer muchas cosas cuando tengo esas dos fuerzas. Déjenme mostrarles un ejemplo. Hay un ejemplo que se llama el selector de velocidades. El selector de velocidades se basa en una aplicación de la fuerza de Lorentz. Supongamos que nosotros tenemos una región del espacio donde existe un campo eléctrico uniforme y un campo magnético. Estas líneas van a ser de campo magnético uniforme. Estas son las de campo eléctrico y estas son las de campo magnético. Se dice que los campos eléctricos y magnéticos están cruzados. O sea, el campo eléctrico va en esta dirección, así, y el magnético va en esta dirección. Forman 90 grados entre ellos. Yo tengo en un laboratorio, yo puedo crear o producir este tipo de campo electromagnético, o uno eléctrico y el otro magnético. Por favor, señores, yo les pido silencio. Si, por ejemplo, yo tengo una partícula con carga positiva que entra a esta región del espacio, digamos con una velocidad como la que ahora voy a mostrar, vamos a suponer, produzco una partícula y esa partícula entra a esta región del espacio donde hay un campo eléctrico y magnético cruzados como se ve acá. ¿Hacia dónde va la fuerza eléctrica? ¿Hacia dónde va la fuerza magnética? Esta es una partícula con carga Q. ¿Hacia dónde va la fuerza eléctrica? Q por E, ¿hacia dónde va? Hacia la derecha. ¿Verdad? Ajá. ¿Y la magnética? La velocidad va hacia abajo. Es esto. Déjenme buscar
la roja. La velocidad va así. El campo magnético va hacia afuera, es esto. Velocidad, campo magnético. ¿Hacia dónde iría el producto vectorial de la velocidad con el campo? Hacia acá. ¿Y la fuerza si la carga es positiva? O sea, Q por B cruz B, en esta dirección. O sea, la fuerza magnética iría así, ¿verdad? ¿Y la eléctrica? Ajá. ¿Y qué tal si yo decido ajustar el campo eléctrico E y el campo magnético B para que esas dos fuerzas sean iguales en magnitud? ¿Cuánto me daría la fuerza total? Ajá. Y si la fuerza total es 0, ¿cómo es la trayectoria de esta partícula? Si la fuerza total sobre un cuerpo es 0, la ley de inercia dice, si no hay fuerza actuando sobre una partícula, la partícula se va a mover un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, su velocidad va a ser constante. Su velocidad va a ser constante quiere decir que si entra así, va a seguir esta línea. Entonces yo a lo largo de esta línea coloco un mecanismo, por ejemplo, un colimador con una abertura y por ahí solamente dejo pasar las partículas cargadas para las cuales se anula la fuerza eléctrica y la magnética. Ahora, ¿por qué se llama selector de velocidades? Bueno, se llama selector de velocidades porque ustedes mismos me lo han dicho. En este caso, esta fuerza es 0. O sea, eso es lo que yo quiero. Yo quiero que la partícula entre así y siga así con esta velocidad. O sea, que la fuerza total sobre ella sea 0. O sea que la fuerza eléctrica sea anulada por la fuerza magnética. Es decir, que Q por E sea igual a Q por B por B. Fíjense que aquí se va a cumplir que la velocidad es perpendicular al campo, siempre. Aquí, la velocidad aquí es perpendicular, la velocidad va así, el campo va así. O sea que ese B cruz B es B por el seno de 90 grados, que es igual a 1. O sea que la fuerza magnética, la magnitud de la fuerza magnética es la carga por la velocidad por el campo. La magnitud de la fuerza eléctrica es la carga por el campo eléctrico. Si yo quiero que sean iguales, ahí están, son iguales. Y entonces esto se va y me queda que la velocidad va a ser igual a E sobre B. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que para que estas dos fuerzas sean iguales, si estas dos fuerzas son iguales, la velocidad con la que están saliendo estas partículas está dada por la fracción que resulta de dividir el campo eléctrico entre el campo magnético. Y esas son cantidades experimentales. Yo puedo saber ajustar, poner unas placas acá que crean este campo eléctrico, cargo esas placas y yo sé cuánto es el campo entre esas placas. Y el campo magnético yo también lo puedo ajustar dependiendo, porque el campo magnético depende de corrientes eléctricas. Entonces, aumentando o disminuyendo unas corrientes eléctricas, yo puedo cambiar los valores del campo magnético. Y justamente cuando E sobre B da esta velocidad, en ese momento entonces la partícula va a seguir esta trayectoria rectilínea. Estas partículas que están saliendo acá, yo conozco cuál es la velocidad de ellas. Es esa fracción, E sobre B. Por eso esto se llama selector de velocidades. ¿Alguna pregunta? Entonces, estas aplicaciones con campos magnéticos y eléctricos cruzados son muy comunes en este capítulo. Hay problemas resueltos en su libro
que yo les sugiero que los vean. Hay una situación o una configuración experimental que se llama el espectrómetro de masas, que está en su libro y que yo les sugiero que lo lean. Si tenemos tiempo, yo puedo volver a esto, pero quiero seguir adelante porque hay varias cosas que quiero tratar en esta clase. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, la otra cosa que quiero ver hoy es la fuerza magnética sobre conductores que llevan corriente. Vamos a suponer que existe una región del espacio donde por simplicidad hay un campo magnético uniforme, lo vamos a representar por líneas que salen del pizarrón. Estas son las líneas de campo magnético y en ese campo magnético está inmerso un conductor que lleva una corriente I. Lleva una corriente I porque ese conductor está conectado a un circuito donde hay una fuerza electromotriz que genera una corriente, etcétera, 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 pero estamos viendo, digamos que, una sección de ese conductor. Yo voy a señalar en ese conductor, en la dirección de la corriente, un diferencial de longitud a lo largo de ese conductor. Fíjense, lo voy a señalar, lo voy a hacer un poquito más ancho. Ese lo voy a llamar DL. Un diferencial de longitud. Lo voy a llamar DL como vector. Va a tener la longitud de esa pequeña sección y la dirección y el sentido de la corriente. Acuérdense que siempre la corriente por convención se toma como el movimiento de las cargas positivas. Aun cuando hayan cargas negativas, la corriente por convención siempre se toma como en la dirección en la que se mueven las cargas positivas. Entonces DL es un diferencial de longitud a lo largo de este conductor que lleva una corriente I. Yo sé que la fuerza magnética, digamos, en este DL hay una carga eléctrica. O sea, la corriente es carga eléctrica que fluye. En este DL hay una carga eléctrica. Y yo sé que la corriente
se define como dQ dt. Esta es la definición de corriente eléctrica. Muy bien. Ahora, yo sé que, repito, aquí en este diferencial de longitud, aquí, hay una carga eléctrica. Yo a la carga eléctrica que está en este diferencial de longitud, la voy a llamar dQ, un dQ, una carga, un diferencial de carga, porque es un diferencial de longitud. Esa carga se está moviendo, pero en este instante hay una carga de Q allí. Pero todo este conductor está inmerso en el campo magnético y esa carga que está allí va a sentir la presencia del campo magnético a través de la fuerza magnética. Yo sé que la fuerza magnética para una carga Q que tiene una velocidad v y que está inmersa en un campo magnético B está dada por esta expresión. ¿Okay? Ahora, yo ahora en este momento quiero escribir cuánto sería la fuerza magnética que siente la carga de Q que está contenida en este diferencial de longitud. Bueno, en vez de tener una Q acá, voy a tener una dQ, en vez de ser una carga macroscópica, voy a tener un diferencial de carga multiplicado por la velocidad a la que se mueve esa carga, que es la velocidad que nosotros estudiamos en el capítulo donde hablamos de velocidad de deriva o velocidad de arrastre, cuando se establece una corriente eléctrica en un conductor a esa velocidad, nosotros la llamamos V sub D, velocidad de deriva, o en inglés drift, o velocidad de arrastre. Esa será la velocidad a la que se está moviendo esta carga. Hay una carga allí y esa carga va a una velocidad porque es una corriente eléctrica. Entonces, vamos a poner esa velocidad cruz el campo que exista en este punto. Si es uniforme, el campo va a ser el mismo en todos los puntos. Si no es uniforme, entonces vamos a tener que por cada punto del conductor tener un campo distinto. Entonces digamos que vamos a tener que estar muy atentos si el conductor está sometido a un campo uniforme, o sea que todos los puntos de ese conductor sienten el mismo campo, o si hay una variación ahí de campo que hay que considerar en cada punto del conductor. Ahora, lo cierto es que esta expresión que está acá, me va a dar a mí la fuerza magnética que actúa sobre la carga que existe en este diferencial de longitud de ese conductor que transporta una corriente I. Como es un dQ, la fuerza va a ser un diferencial de fuerza. Y si, por ejemplo, entonces yo quisiera saber la fuerza sobre todo el conductor, ¿qué tendría que hacer con esta expresión? Integrarla. Integrarla a lo largo del conductor. Porque a lo largo del conductor es que puede haber fuerza, porque la fuerza se está preguntando sobre el conductor. Entonces, si yo hago aquí la integral esta, y esta integral la hago a lo largo del conductor, esto me va a dar la fuerza magnética que actúa sobre un conductor que lleva una corriente. Ese es el título de esta parte. Ahora, fíjense que esto lo podemos arreglar un poco más
De hecho, vamos a hacerlo aquí. Fuerza, vamos a llamarla F nada más, sabemos que es magnética. Es la integral a lo largo del conductor de, ¿cómo es la cosa? De Q BB cruz B. DQ de allá es I por DT, por la definición de corriente. O sea que esto yo lo puedo sustituir acá y me queda I BB DT cruz B. Y BD DT primero, ¿qué es eso? BD DT, ¿qué unidades tiene eso? Longitud. ¿Y qué será BD DT? DL. Esa DL que está allí. Esta DL que está allí. Entonces, la fuerza magnética la vamos a poder calcular haciendo esta integral a lo largo del conductor que lleva una corriente I. Ustedes deben saber manejar esta fórmula. Deben hacer problemas. Hay muchos problemas relacionados con la aplicación de esta fórmula. Los problemas básicamente consisten en poder dibujar esos dos vectores apropiadamente. Un vector dl a lo largo de un conductor, el vector campo magnético, los ángulos entre ellos y después hacer esta operación vectorial, producto vectorial, de la manera más adecuada a la situación que ustedes estén resolviendo. Yo voy a hacer una situación súper trivial para que ustedes vean un ejemplo de la utilización de esta fórmula. Vamos a suponer que yo tengo una longitud de conductor igual a L, por la que pasa una corriente I. Y en el espacio hay un campo magnético uniforme que sale del pizarrón. Son estas líneas. B uniforme. O sea que B es constante. O sea que cualquier punto del conductor va a estar experimentando el mismo campo magnético. Este punto, este punto, este punto, este punto, este punto. Por aquí va una corriente eléctrica, o sea, eso es carga que se mueve con una determinada velocidad. Y una carga, cuando tiene velocidad y está inmersa en un campo magnético, siente una fuerza
magnética. Pero no vamos a usar en los problemas los problemas de conductores llevando corriente, la fórmula más apropiada que usar es esta que está acá, pero esta sale de la original, que es la primera fuerza que vimos en expresión de fuerza que vimos en este capítulo. Pero repito, para problemas de conductores con corriente, la fórmula más apropiada es esta. En esta fórmula, primero debemos identificar estos dos vectores, dl. Bueno, dl es un diferencial de longitud a lo largo que tiene una dirección a lo largo de la dirección de la corriente. Entonces, dl, por ejemplo, podría ser, vamos a dibujarlo acá, este vector. dl. Cualquiera. B, o sea, el campo magnético, ¿hacia dónde va? Aquí, así. ¿Cuánto daría dl cruz B? ¿Hacia dónde? Hacia abajo. O sea, esto en este punto daría hacia abajo. Esto sería dl cruz B. Y esto lo tengo que multiplicar yo por la I. La I que hay acá, que es la misma que hay acá, 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 acá y en cualquier otro punto. Entonces, para este diferencial de longitud, la fuerza sería lo que está aquí, sería I por dl cruz B. ¿Cuál es el ángulo entre dl y B? 90 grados. ¿Cuánto es? ¿Cuánto va a dar este resultado? dl por B por el seno de 90 grados, que es 1. Esto que está acá representa la fuerza magnética que actúa sobre esta pequeña sección de este conductor horizontal. Para yo saber cuánto es la fuerza total que actúa sobre todo el conductor, es que yo tengo que hacer esta integral a lo largo del conductor. O sea, a lo largo del conductor sería desde acá hasta acá. Ustedes podrían, por ejemplo, colocar un sistema de coordenadas donde esto es 0 y donde esto es L, que es la longitud del conductor, y entonces hacer esta integral desde 0 hasta L. Y va a ser constante, a menos que no lo sea, pero entonces tendrían que dar algún tipo de expresión en función de X. Pero eso es enredar más el problema. B es constante en este problema. Podría no serlo también, se puede complicar matemáticamente el asunto, pero la física no va a cambiar. Entonces, I y B salen, y esto va a ser la integral de L entre 0 y L. ¿Y cuánto da eso? I, B, por L. Estoy sumando todos los diferenciales de longitud a lo largo del conductor y eso me va a dar la longitud del conductor. O sea que la fuerza magnética sobre ese conductor va a ser mayor mientras mayor es I, mayor mientras mayor es el campo.
y mayor mientras mayor longitud tenga el conductor. ¿Y hacia dónde va a estar dirigida esa fuerza? ¿Qué es